El crimen de la calle Fuencarral aparentemente es un crimen muy repetido también en la historia y muy repetido en las consecuencias. Es un crimen en el que se mezclan las criadas, que son las que siempre pagan el pato. Entonces, siempre que hay una criada y un crimen, la que palma es la criada, aunque en la mayoría de los casos se ve que la culpa no es solamente de la criada. Sí que eso está más claro que el agua. Es decir, la historia real y en el guión, son dos cosas distintas, existe eso. Claro que existe. Es decir, como el tipo se sale de la cárcel, no sé qué, es decir, los privilegios que tienen ahora los grandes de la Caixa y no sé qué, en fin, estos ricos, ¿no? Y eso no ha cambiado. Ahí paga el pueblo el pato como estaba previsto. O sea, los señoritos, que es el Borges Varela, que es el típico señorito decimonónico, el político de cargo oficial como Millán Astray, que también sale adelante, esos son los que se salvan. Vázquez Varela es un personaje, es decir, totalmente repugnante, es un tipo que todo hace ver que él sí que su concepto moral y ético y tal, le hacen ver que sí que era el posible autor o coautor de los hechos. Él era un tipo que, el señorito vividor de la herencia del dinero que tenía su madre, a la que le pegaba unas palizas impresionantes. Por ejemplo, él estuvo detenido ya, y esto lo descubrió la prensa, porque él se quiso comprar un caballo y la madre no le dio el dinero, y entonces el tío le pegó una paliza tremenda y acabó preso. Frío, completamente ajeno al problema de su madre, le da igual, y el único que tiene ahí un poco de nerviosismo y de histerismo es Millán Astray. Millán Astray, que de pronto lo involucran en una cosa que a lo mejor él no tenía la culpa, porque dejaba salir a su amigo Vázquez Varela de la cárcel, que era lo único que se le podía imputar, porque después también lo imputaba como cómplice de Vázquez Varela. No, él solamente tenía en principio como cómplice porque lo dejaba salir de la cárcel. Millán Astray, efectivamente, haciendo pues gala del poder que tenía, es el que maneja desde el comienzo las declaraciones, entra, la obliga a ella a cambiar de declaración, hasta el momento en que él es detenido, y posteriormente Millán Astray ya se pierde después de este suceso, y lo único que se recuerda es su hijo, que fue el tristemente fundador de la Legión Española, aquel hombre del grito de ¡viva la muerte! Yo creo que el hijo, por supuesto, está mezclado con todas sus amistades influyentes y todo, y que la madeja se fue liando, entonces deciden engatusar a esta boba. Cuando ya todo se empieza a complicar, ella quiere salir y mentira tras mentira va contando unas cosas cada vez más inverosímiles y más raras, pero probablemente ella sí que tenga algo que ver, no en el sentido de ayudarle, sino en el sentido de que cuando pasa la cosa, ella ve algo o ella sabe algo, y entonces para que se calle la intentan llevar al huerto. Inocente del crimen, es decir, es seguro que Higinia tenía que ver con el crimen, puesto que la casa estaba cerrada por dentro, por tanto la tuvo que cerrar ella por fuerza, o sea, ella tuvo que ver y conocer a la persona o a los que se marcharon y que la ayudaron o que cometieron el crimen, ¿no? Pero teníamos a la criada, un personaje del pueblo, acusada de un crimen que aparentemente no ha cometido, un señorito golfo, un crápula auténtico, un tío con muchísimo dinero pero que no produce nada, la burguesía, y tenemos al mismo tiempo al corrupto, que es al militar, a Millán Astray, un militar al que le han nombrado director, funcionario en prisiones, pero que le han nombrado director interino porque al otro director lo han echado por irregularidades también en el manejo de la prisión, y entonces estaban todos los elementos, ¿no? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Libertad para Higinia! ¡Justicia! La verdad es que todo esto no deja de tener su gracia. Como hablábamos antes, este suceso se convierte en una espoleta política. Se pone todo el pueblo, es el pueblo que está al lado de la que imputan sobre todo el crimen, que es Higinia Balaguer, que es la criada que tenía la viuda de Vázquez Varela,
que es la asesinada, y entonces el pueblo se pone a favor de Higinia Balaguer y en contra de José Vázquez Varela, hijo de la asesinada, y de Millán Astray, que en esos momentos era el director de la cárcel Modelo de Madrid. Lo que sí que está claro es que ella era bastante tonta, o sea, sobre todo con pocas luces. Entonces eso la hace que la puedan convencer de lo que sea, y ambiciosa. Yo estoy segura que la ofrecen dinero, que la ofrecen, yo qué sé, a lo mejor un empleo mejor, y se lía. Y luego quién sabe si le ha gustado el señorito, yo qué sé, es que puede haber muchas cosas, porque lo que se la ve es completamente desquiciada. Y luego cuando en el momento en que ella se levanta en el juicio y dice voy a decir toda la verdad de una vez por todas y tal, yo ahí la veo que ella tiene una especie de afán de protagonismo, que ella, de repente ella se ve como de protagonista de una historia por primera vez en su vida y ya quiere como, y desde luego nunca se la pasa por la imaginación que se la van a cargar. Entonces la defiende Nicolás Jamelón tan bien, que prácticamente la ven a dar por inocente y acusar a Vázquez Varela y a Millán Astray. Pero en esos momentos ella, de un modo sorprendente, de pronto se dice que la autora es ella y que se erige como autora, con cómplice una de las hermanas Ávila, una de ellas, que no del crimen en sí, sino del robo que cometieron, que era la joya de la viuda de Vázquez Varela. Y entonces se imputa ya el crimen, y la acusan del crimen y la condenan a muerte, a garrote vil, y la ejecutan en plaza pública, y fue la última ejecución pública que hubo en Madrid de garrote vil, vamos, y de todo tipo, la última ejecución pública en Madrid. Pero el pueblo de Madrid acudió a la ejecución como una fiesta. Se vendían los churros, se vendían buñuelos, se vendían todo, a ver la ejecución de su heroína Higinia Balaguer, que aún la consideraban inocente. El final de Vázquez Varela es tremendo. Vázquez Varela, 2 años después de la ejecución, tiró a una prostituta por el balcón de un burdel, y entonces fue condenado a 14 años en un penal y murió en el penal en Ceuta, a consecuencia de esto, ¿no? No, sí, la imagen de él, las relaciones con gente, con malhechores todo el día, no se movía del ambiente de la cárcel, era un personaje realmente siniestro. Y es que escribir una historia que pasa en el final del siglo XIX, yo qué sé, es una cosa que a mí me suena chino, que yo soy del barrio de la Concepción, no tengo nociones de estas cosas históricas. Pero para mí me hizo una ilusión tremenda, porque era mi primer trabajo profesional. Y entonces, ¿cómo enfocan la cosa? A mí siempre me ha gustado el rollo del mirón. Mirón puede ser de oído. Es decir, ahora nosotros vemos los programas del Corazón y nos entusiasmamos con historias completamente absurdas, que ni te van ni te vienen, ¿no? Pues igual aquí. Es decir, coger 2 personajes que hablan de un crimen. El chico será todo lo que usted quiera, pero tiene una coartada que no se la salta un gitano. Déjese usted de coartadas, don Andrés. Aquí lo que importa son los hechos. Los hechos. ¿Pero qué hechos? Que son unos personajes inspirados en La sombra de una duda de Hitchcock, los dos viejos que están todo el rato hablando de crímenes y uno al otro se desafía a ver si sabe resolver este caso o el otro. Estos 2 burgueses desocupados que pasan el día hablando del crimen, que es otra pareja insólita también como reparto, que es don Luis Escobar y don Francisco Nieva. Y hablando de otra cosa, ¿qué papel cree usted que juegan en todas Entonces, a mí historias? lo que más me gustó de la historia es la estructura de coger 2 personajes, como la película de Hitchcock, 2 personajes que hablan de una historia que no les concierne, es decir, 2 burgueses que están hablando de un crimen y cómo matar a la gente. Y eso nos pasa. En realidad la película está
hecha en plan bufo, un poco, en plan irónico, no quería hacerla en serio, está hecha un poco irónicamente, en plan, y eso lo dije al músico, que me parece que hizo una música excelente, de que en el principio de la película, la música que se oye, que me la hiciera como una obertura de ópera bufa, que fuera así, como una especie de... Por eso esos dibujos ingenuos y esa música grandilocuente de ópera bufa, que está muy bien. Y yo me quería tomar el tema de la película así, en ese tono. Y estos dos personajes creo que hacen ese papel muy bien. Y claro, la comentan muy sesgada. Claro, pues son dos personajes burgueses, es decir, que no son obreros ni nada por el estilo. Pero lo ven como un espectáculo. ¿A que ha sido una buena idea la de alquilar? Porque en realidad el crimen es un espectáculo. Desde aquí no nos perderemos. Es decir, el crimen cuando tú lo ves desde fuera, que es una de las cosas más vergonzantes, a mí no me gusta nada esto de los... Yo tengo fama de escribir de cosas basadas en hechos reales, no me gusta nada. La realidad del asunto no es realmente serio, quiere decir que había un crimen y habían unos imputados y habían una posible condena de muerte, ¿no? Eso es lo que sí me tomo un poco de vez en cuando en serio, un poco. Pero enseguida vuelvo otra vez a la pareja, hablando de sus cosas y hasta incluso en un prostíbulo. Ya le voy conociendo yo a usted, doctor. Ya le voy conociendo. Y a propósito de vicios privados, ¿no pensará usted volverse a acostar con Rosita, no? Pues claro que lo estoy pensando. Hoy me toca a mí. De ninguna manera se acostó usted con ella la semana pasada. Hoy le toca a la gallega. Pero tendrá cara. Permítame que le diga, doctor, que tiene usted que tomar más fósforo. Eso es cosa mía, que soy el doctor. A usted le toca a la gallega. No lo permitiré. Que es un crimen gallego más que un crimen, aunque ocurra en Madrid, porque resulta que Porcino, que es la asesinada, la viuda de Vázquez Varela, era de Vigo, gallega. El hijo José Vázquez Varela, que es al que imputan en principio el crimen, también es gallego, de Vigo, y tenía antecedentes en Vigo muy importantes, como un alcalde de Vigo, que fue uno de ellos, su abuelo, un antepasado suyo. El presidente del Tribunal Supremo en aquellos momentos era Montero Ríos, que tuvo que dimitir, precisamente dimitió por culpa del crimen de la calle de Fuencarral. Y luego otro personaje que interviene dentro del crimen de modo muy importante es Millán Astray, que fue descendiente del que luego sería el fundador de la Legión, Millán Astray, también era gallego. Y Montero Ríos era de La Coruña. O sea, quiere decir que todos los personajes se movían entre gallegos, aunque estaban en Madrid. No significa que nada más que las coincidencias que tienen gracia, ¿no? A Carmen Maura ya la había dirigido en otra película que no tiene nada que ver con esta, es completamente distinta, aunque también tiene su cosa de bufonería, pero nosotros, que es El Cid Cabreador, que dice una película que produjo Frade, y que se empeñó Frade que le hiciera una buena persona, la verdad que no era, pero que me parecía un error, que es Ángel Cristo, como Dos de Leones, que hiciera El Cid Cabreador. Y yo me propuse a Carmen Maura porque era Jimena, y a ella lo aceptó. Y lo hizo muy bien, además, porque es muy buena actriz. Recuerdo que acababa de conocer a Angelino Fons porque habíamos hecho una película juntos y me habló de hacer este papel. A mí me hizo mucha ilusión porque normalmente no me daban papeles de ese estilo. Luego ya me han empezado a dar cosas más variadas, pero era un papel muy dramático. Era la primera vez que hacía una cosa así y además era de época, se juntaban muchas cosas, ¿no? ¿Dónde estoy? Carmen lo aceptó enseguida. Dijo, sí, Angelino, estupendo, porque a ver si nos quitamos el gusanillo del Cid Cabreador. Y dije, bueno, tampoco es eso, que más da. O sea, el Cid Cabreador se hizo, tú estás muy bien y vamos a intentar que esta estés mejor. Y efectivamente, yo creo que encaja o comprende el personaje muy bien. Pues es una mujer iletrada, no sabe leer ni escribir, no tiene educación. Realmente, es decir, ella estaba muy mal, no sé, debió tener mucho miedo,
lo que vivió en la cárcel ya, es decir, todo el periodo del año y pico este que transcurre desde el crimen hasta la ejecución, debió ser tremendo lo que sufrió esta mujer, y al final pues era una forma de espiar algo en lo que ella sí debió estar, insisto, es decir, ella tuvo que ver con el crimen, no es que ella no estuviera en la casa, ella estaba en la casa y fingió que se había desmayado. Esto está muy claro, ¿no? Lo que parece imposible es que ella organizara todo el tinglado, que él no tenía por qué haber adormecido al perro, por ejemplo. Era absurdo si el perro la conocía, porque tenía que dormirle al perro, ¿no? Narcotizarle. Como doña Luciana, que era una mujer mucho mayor que ella, mucho más robusta y tal, ella de golpe le asestaba aquellas puñaladas tremendas, dos de las cuales le parten varias costillas incluso, que parece que es la mano de un hombre las que las tiene que haber dado, ¿no? El personaje, me acuerdo que me hizo sufrir bastante, porque la sensación yo siempre tuve la idea de que era inocente, o por lo menos que era tan tonta que la habían metido en un lío, pero nunca pensé que esa mujer había matado a nadie. A mí me parecía súper claro. Entonces había cosas que resultaban muy duras de hacer, como lo de pensar que estabas en la cárcel sin tener la culpa, luego como ella va inventando mentiras porque unos la engañan por un lado, otros la engañan por otro, y siempre con la idea de que va a salir adelante, y también con la ambición, porque yo creo que ella tiene una cierta ambición de ganar algo en el asunto, ¿no? Entonces se lía y al final la pobre la acaban matando. Lo más difícil de entender del crimen de la calle Fuencarral es el comportamiento de Higinia Balaguer, que quizás solamente sus pocas luces lo pueden justificar. Pero hay algo muy grave, es decir, que ella misma es la que se condenó al garrote. Es decir, si ella no hubiera hecho la acusación última en el juicio, ella no hubiera ido tan directamente seguro al garrote, pero es que ella misma exculpó a todos. En la mayor parte de crímenes en los que está mezclado un criado y un señor, alguien con poder y alguien sin poder, normalmente el pobre suele acabando echándose todas las culpas, pero siempre es gracias a algo. La otra mitad quiero que le sean entregadas a mi hermano Elías. Sobre todo cuando está leyendo el testamento, al final, que está muy bien, que deja a su hermano tal cantidad para no sé qué, para la parroquia, que le echan unas misas y tal, y firma con esa firma que tiene la hostia. A mí me parece que está estupendo ahí. Y fue horrible el momento de tener que subir al sitio aquel donde Eso fue horrible. Y tengo un recuerdo horroroso del día del ajusticiamiento, se dice, porque además estaba lleno de gente. Yo acababa de hacer el programa de la tele, entonces era bastante popular y la gente me gritaba. Bueno, fue un rodaje que lo recuerdo, sobre todo eso, el día que me mataban, como muy desagradable. Es de esas veces que... Porque claro, te suben por la escalerilla, todo era muy real, todos los soldados allí alrededor y la gente... Ay, no sé, era muy fuerte. Está tosándose, va triste, va con todo el mundo chillando. Entonces te imaginas lo que debe ser para alguien que es inocente llegar hasta ahí, que eso le debe haber pasado a un montón de gente además, ¿no? Lo horrible que es la pena de muerte, ¿no? Y la cantidad de inocentes que habrán llegado hasta ahí sin haber hecho nada. Yo, como estaba convencida de que esta tía no había hecho nada, me resultaba súper desagradable, me dio mucha pena. Y cuando la he vuelto a ver, me ha dado más pena, claro. Y además me hizo mucha gracia verme así toda morena, llena de rizos. Es muy impresionante verte, porque esto que hace muchos años que lo hice. Ella ya en el patíbulo, o sea, cuando le han puesto la argolla para romperle el cuello, ella acusa a otra desgraciada como ella, que era a Dolores Ávila, de los 14.000 duros. ¿Dónde están los 14.000 duros? Que parece ser que es la cifra que ella le dejó para que lo cuidara, para que lo guardara, y la otra pues nunca, jamás le devolvió, ¿no? Pero resulta extraño que el comportamiento de ella, en el último momento, que fuera incapaz o que no quisiera denunciar a los posibles colaboradores que debió tener. El crimen de la calle Fuencarral, quizá porque fue el más antiguo, no recuerdo exactamente por qué,
pero fue el primero que se empezó a rodar, o sea, el debut de La huella del crimen, un día de julio de 1984, fue el rodaje precisamente de la ejecución del final de la película, y allí debutamos en La huella del crimen, el primero de los 12 capítulos que la componen. Angelino Fons hizo un reparto realmente muy curioso, porque aparte, Carmen Maura era clavada, era perfecta para el personaje este, sabía dar esta ingenuidad, esta cosa dramática y al mismo tiempo pues totalmente naif, como imbécil del personaje de Higinia, pero luego todo el círculo este de personajes es un hallazgo tremendo, es decir, que está muy bien en lo que él quería hacer, esta especie como de zarzuela que él hace, ¿no? Yo creo que está muy bien el reparto, porque tanto los dos personajes de Escobar como el personaje de Paco Nieva son estupendos en sus papeles. Que no estamos en la edad de piedra, que estamos en 1888. Está Higinia, que la hace Carmen Maura, estupenda. Está muy bien, porque tiene esa cara medio de tonta, medio de ida, medio fin de ingenua, de todo, y está muy bien. Y todo el reparto que lo incluye, como Rafael Alonso del juez, el juez que instruye el caso, y todos los demás que rodean el Pilar Bardem, la que la hace la Silvana Sávila, una de ellas, y todo el coro de alrededor. O sea, el mezclar a personas como Fernando Sancho, por ejemplo, que no solía trabajar en este tipo de películas, que era un hombre que estaba más acostumbrado pues, a ver en los spaghetti westerns. Mezclar a Luis Figes, que era un hombre que en aquellos momentos era compañero nuestro, pues había estado en la escuela de cine y tal y esto, pero todavía no trabajaba como actor. Hay colaboraciones de Alfredo Mañas, por ejemplo. Pedro Beltrán sale en la película haciendo un papelito y además fue el autor de la letra de la canción estupenda que canta La Maña. Vaya un crimen de verdad, con incendio y puñalada. En el Rafatín, La Maña estaba entonces, fue vedette del Molino, de Barcelona. Luego más adelante rodé yo una historia del Molino, de 1 hora, para la televisión, y ella estaba en el Teatro Arnau, trabajó conmigo en el otro como vedette que había sido del Molino, ¿no? Y solamente la utilicé en el club de la calle Foncarral para la canción, es lo único que hace. Sin embargo, allí en la otra la utilicé en más cosas y tenía como actriz tenía sus cosas bastante buenas. No sé, al final va a resultar que la señora... Había hecho algunas cositas, Escobar hasta entonces, colaboraciones, no sé si había hecho alguna con Berlanga ya, en el momento de este en 83, creo que sí que alguna había hecho, pero vamos, no se prodigaba, y Nieva desde luego nada, ¿no? O sea, es cortísima la carrera de él como actor, y construye una pareja realmente muy singular y creo que es estupenda. Discutían ellos mismos sobre si había sido realmente culpable o no, o sea, no en la película, sino fuera de la película. Y tenían sus conversaciones aparte. Digo, ¿a ti qué te parece el Luis? ¿Que fue culpable o no fue culpable? Y hablaban de eso, porque claro, Luis no es que fuera del ave, pero casi le pilló sus padres sí fueron de esa época. La primera persona a la que se la encargamos fue Fernando Fernán Gómez. Yo creo que hubiera hecho una película excelente, es muy buena la película de Angelino Fons, muy buena, un tratamiento distinto, pero el tema de Fernando, como Fernando él había hecho una película para mí, que es la película de crímenes reales mejor de la historia del cine español, que es El extraño viaje, pues me hacía mucha gracia y de hecho estuvimos trabajando, es más, yo le ofrecí a Fernando Fernán Gómez los 6 primeros crímenes y le dije que él escogiera cuál quería hacer, y él escogió entre los 6 el crimen de la calle Fuencarral, ¿no? El primer director que iba a hacer la historia esta fue Fernando Fernán Gómez. ¿Y qué fue que nos dijo? He elegido esta historia porque es la más antigua. Y la gente no va a saber si este señor llevaba bigote o no llevaba bigote. Que me hizo mucha gracia, ¿no? Pues no lo pudo hacer. Después, por una serie de determinadas circunstancias profesionales, no pudo hacerlo. Y, en fin, lo hizo Angelino, pero vamos, yo creo que de una manera notable. Era un ambiente muy relajado en el rodaje porque el Angelino Fons siempre ha sido así. Era muy cómodo trabajar con él, muy respetuoso con los actores, muy simpático. Luego había actores fantásticos como Luis Escobar y el Nieva, que no tuve la suerte de trabajar con ellos, pero
se veía que a ellos les divertía muchísimo hacer su papel, estaban siempre, ellos hacían sus partes ellos solos y se les veía que lo disfrutaban mucho, tanto el uno como el otro, y además creo que lo hacen muy bien. Bueno, yo tenía experiencia ya anterior, haber hecho La Busca, de la Pío Baroja, que es más o menos las mismas fechas, el Fortunato y Jacinta, de Galdós, que también es de esas fechas. Bueno, tenía ya una experiencia de ese tipo y ya sabía que lo que en Madrid se podía ver y lo que no se podía ver, pues me lo he pateado de arriba abajo. La película está rodada toda en Madrid, en el Madrid de los Austrias fundamentalmente, y que es unos escenarios, digo, que Angelino conocía muy bien porque había rodado allí a La Busca, y creo que está recreado por Chirin Burman de una forma extraordinaria todo el ambiente de la época, ¿no? Es decir, que realmente está muy bien el vestuario, está muy bien todo lo que es la atmósfera, el clima y tal, creo que corresponde muy bien con el sentido que Angelino quería darle a la película. ¿Sí? Prácticamente otras cosas tuvimos que rodar en Alcalá de Henares o en otros sitios porque era muy difícil ya el encontrar sitios, aunque se rodó cerca de la calle Fuencarral, cerca en una calle lateral de Fuencarral, de noche y claro, y acotando el sitio para que no entrara ningún coche, pero no era fácil, ¿no? Y luego en cuanto a la época interior, de interiores y tal, había buenos decoradores y buenos ambientadores, aquí siempre lo hay, y el vestuario tenemos un vestuario excelente para eso. Y todo el ambiente de cuando estamos en la casa, también recuerdo muy bien aquellos días de rodaje con todos los que subían, cuando me echaban el cubo de agua fría. La madre que los parió. Esta casa es un infierno. ¿Qué es esto? ¿Pero también ella está muerta? Tal como está la cosa, la verdad es que no me extrañaría nada. ¿Y con él? ¿El chato? Había un ambiente muy relajado y se trabajaba muy bien. Era un tiempo que se hacían cosas en televisión que ojalá se volvieran a recuperar, ese tipo de series, ¿no? Estaba muy bien. Se hacía con medios, además, no teníamos nunca la sensación de ir agobiados. Y luego eran cosas que tenían mucha audiencia. Bueno, parece que una película es una narración que no puedes decir me gusta este plano más que el otro, porque muchas veces te gusta un plano tanto, que al final terminas por quitarlo del montaje. Entonces es lo que te ha gustado tanto, dices, y me gusta mucho, pero ¿qué hace aquí este plano? Y muchas veces sí, interfiere en la narrativa de la historia. Y bueno, hay planos que son muy bonitos. Hay un plano de ella subiendo al cadalso que me gusta mucho. Que está desde arriba del cadalso, ella subiendo las escaleras, resbala, se cae y se agarra y no sabe qué hacer, si subir, no subir, hasta que la llevan de abajo para que siga subiendo. A mí ese plano me gustó, me impresionó bastante. Como lo hizo ella, como lo hizo la cara que puso Carmen. Ahí también hay una anécdota, porque entonces también Bardem estaba rodando lo de Jarabo, que a Jarabo también lo matan en Carroteril, no en público, en la cárcel, como ya te dije que fue la última ejecución pública que hubo. Y entonces cuando yo le hago repetir 3 veces en la muerte de ella, la muerte, o sea, como 3 vueltas de tornillo, ¿no? Entonces ellos da un grito, grita. Dice Bardem que eso no, Bardem, o los que estaban con Bardem en ese momento, que en el Garrote de Vil te hacen así, pop, y te quedas y se acabó. Digo, sí, ya lo sé, pero a mí me interesa dramáticamente y me interesa. Si la película tiene una parte bufa, una parte más o menos realista de la historia y una parte imaginativa, que es esas 3 veces que muere ella, ¿no? En el momento este social que se vive, el Partido Conservador en el poder, al mismo tiempo una agitación social muy fuerte, es decir, es el comienzo de todo el movimiento del anarquismo, es el movimiento, Pablo Iglesias está fundando el Partido Socialista Obrero Español, son las primeras reuniones sindicales, hay una agitación social muy fuerte en el país. Se produce un crimen en el que se implica a una muchacha que a las luces de todo el pueblo es inocente, inocente del crimen, es decir, es seguro que Higinia tenía que ver con el crimen puesto que la casa estaba cerrada por dentro, por tanto la tuvo que cerrar ella por fuerza, o sea, ella tuvo que ver y conocer a la persona o a los que se marcharon y que la ayudaron o que cometieron el crimen. Estuvo allí varias veces. El pueblo de Madrid se divide entre los que están con Higinia Balaguer. Higinia Balaguer es de un pueblo de Ainzón, un pueblo de aragonés, un pueblito pequeño aragonés. Y las hermanas Ávila, que también las imputan como cómplices del crimen.
Y por otro lado, los otros, y estaban en contra de Vázquez Varela, el hijo, y de Millán Astray. Pocos crímenes han tenido la repercusión de este crimen en la historia, ¿no? Es decir, la repercusión política es de tal nivel en la que los partidos políticos se inclinan por un lado o por otro, ¿no? Es decir, el hecho de que por primera vez en la historia se ejerce la acción popular, que es algo que hasta entonces que estaba reconocido que se podía hacer, pero que nunca se había hecho, y que una serie de directores de diarios traten de ejercerla y traten de que sea Silvela el que lo lleve adelante. Silvela le tiene que pedir permiso entonces al jefe de su partido, a Cánovas, que es el presidente del gobierno. Cánovas no le autoriza. Entonces buscan a otro, a Ruy Jiménez, también padre después de también de una dinastía, en este sentido una dinastía muy positiva para este país, como fue su hijo Joaquín Ruy Jiménez. Y entonces todo ello desemboca en que un personaje mítico como el que había sido presidente de la Primera República, don Nicolás Almerón, pues lleva adelante la defensa de esta muchacha ante el Tribunal Supremo. Entonces se encuentra con las barreras estas de que no le permiten las pruebas, de que no le dejan exhumar el cadáver de doña Luciana para comprobar una serie de historias, sobre todo referente a las puñaladas y a ver la intensidad de las puñaladas, si hubiera podido ser un hombre o una mujer las que las dio, etcétera. Pero claro, todos los empeños de él y toda su oratoria chocaron con digamos, esta insensata de Higinia Balaguer, que le descalificó totalmente al atribuirse ella sola la autoría del crimen y, ya digo, condenarse al patíbulo. Y ahí hay una polémica terrible en la prensa, se escribe todos los días, la noticia del día era esa continuamente, la prensa la comprueba no ya por hechos políticos, sino por eso. Es un crimen que representa, de alguna manera, la entrada de la prensa en España en el mundo de los crímenes. Es decir, hasta entonces, en las páginas, los periódicos, en el siglo XIX, pues tenían 4 hojas, eran pues avisos, eran sobre todo cosas de tipo de política, reuniones, cosas útiles, y apenas si se concedía espacio a los sucesos. El crimen de la calle Fuencarral es el primero que ocupó la portada, la noticia importante durante mucho, mucho tiempo. No se hablaba de otra cosa, los periódicos se hincharon de vender ejemplares, y es más, no solamente como receptores de lo que ocurría, sino en este caso debido a que el pueblo no estaba de acuerdo con las investigaciones que estaba llevando a cabo el juez instructor, los periódicos por su cuenta llevaban una investigación paralela en la que se descubrieron cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, como que los presos que tenían recomendación y estaban en la cárcel modelo, si el director quería, pues salían a dar una vuelta y luego volvían a la cárcel, ¿no? También hay una falta de piedad, digamos, por parte del gobierno de Cánovas, impresionante. Cánovas moriría también de una forma violenta unos años después. Estaba en un sanatorio, en un balneario, tomando las aguas, y el anarquista Angiolillo le pegó 2 tiros ahí mientras estaba sentado en un banco leyendo tranquilamente el periódico, pero que después de haber sido un caso tan controvertido, un caso en el que hubo las manifestaciones y los disturbios callejeros que provocó, un caso en el que más de la mitad del país estaba tan volcada a favor de ella, sorprende el que en el último momento se negara la gracia del indulto, se negara la misericordia esta que supone, decir, que hubiera sido pues una forma, quizá pensaban que matando a Higinia era una forma de asegurarse de que nunca se llegaría a saber qué es lo que había ocurrido de verdad. ¿Ve, señor alcalde, como después de todo el pueblo es sano y solo piensa en divertirse? Siempre pensé, señor ministro, que el pueblo de Madrid no me defraudaría. Si han armado algo de jaleo con esto de la Higinia, es porque tienen un corazón que no les cabe dentro del pecho.